On dit qu'on ne connaît pas vraiment un pays tant qu'on n'a pas été dans ses prisons. Une nation ne devrait pas être jugée sur la manière dont elle traite ses citoyens les plus éminents, mais bien mieux comme elle traite ses citoyens les plus défavorisés. Nelson Mandela. Dans le texte de la Constitution fédérale suisse, il est écrit ceci en préambule. Je cite: « La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. » Fin de citation. Depuis plus de 18 ans, l'ITI travaille dans plusieurs prisons de Bolivie, apportant un soutien complet et intégral aux détenus par le biais de diverses activités et projets continus, axés sur leur réhabilitation et le respect de leurs droits humains afin d'améliorer leurs conditions de vie dans les prisons. Nosotros ingresamos principalmente a atender a mujeres y adolescentes privadas de libertad. Esta atención médica tiene que ser una atención integral y basada en el pilar que es la atención primaria en salud, que consiste en brindar esta atención con calidad, calidez, además que tomando otros dos pilares que son la promoción y la prevención. No solo se hace una evaluación médica de la revisión del paciente, sino que también nosotros damos instrumentos, herramientas de educación mediante talleres a las mujeres privadas de libertad. En las mujeres, más que todo por las condiciones higiénicas, hay altas infecciones urinarias y flujos vaginales. Nosotros el año pasado, como ha habido un incremento de infecciones vaginales, ha logrado la doctora de Obrajes que vayan ginecólogas. Yo he apoyado con los tratamientos con óvulos, por ejemplo, hemos trabajado higiene, como te digo, menstrual y higiene, porque para identificar qué flujo es infeccioso y qué flujo es normal. La prevención es más que todo detectar algunas alteraciones antes de que se produzca la enfermedad. Entonces también hemos realizado campañas de detección, por ejemplo, de diabetes, tomando la glicemia capilar a las mujeres, a los adolescentes igual, trastornos osteomusculares podemos detectar, se hace una revisión, se hace un pequeño taller también para que ellos puedan detectar si tienen algunas alteraciones. Como es fundamento del ITI, nosotros también establecer esta relación de confianza con el paciente, también podemos hacer que por referencia de otras señoras se acerquen otras personas y nos hablen sobre algunos malos tratos o torturas que hayan recibido. Nosotros hemos tenido la idea de que en cada dormitorio se ha escogido 2 personas y se ha logrado un grupo de 20 a 30 personas a las que hemos capacitado en primeros auxilios básicos, ¿no? De las 20 a 30 personas que han asistido, casi 15 personas tenían conocimientos, ya sea farmacéutica, ya sea enfermera, o que había sido estudiante de medicina, por ejemplo, o que había pasado un simple curso de primeros auxilios porque atendía a su mamá, a su papá. Trabajar realmente ha sido un curso que ha sido meses para que se gradúen las promotoras, ¿no? En étant moi-même innocent, puis-je être condamné? Est-ce un crime d'être de la famille? L'enquêteur a menacé de m'enlever mon fils. J'ai été contrainte de témoigner et de signer une feuille blanche. Est-ce un crime pour mes proches de venir me rendre visite? Est-il possible de témoigner sans avocat? Pourquoi si souvent dit-on d'une personne morte qu'elle fut une très bonne personne? Que faire si l'on ne peut rien faire? Ces questions ont été soulevées par les femmes privées de liberté lors des ateliers sur la procédure pénale que l'ITI a mis en place à la prison pour femmes, centre d'orientation de la ville de La Paz, avec 60 femmes participantes organisées en différents groupes. Chaque groupe a travaillé pendant 5 jours continus. Les 4 premiers jours ont été consacrés à des ateliers théoriques où les différentes étapes de la procédure pénale bolivienne ont été expliquées. Puis, une orientation juridique a été donnée à certains cas lors du dernier jour. Au cours des ateliers, il a été constaté que les détenus recevaient peu d'informations de la part de leurs avocats concernant leurs affaires. Le soutien s'est donc concentré sur les points suivants. Aider les détenus à connaître l'état d'avancement de leurs affaires devant les tribunaux, présenter des mémoires pour demander des procédures d'exécution pénale, présenter des lettres au bureau du médiateur
et en assurer le suivi et contacter leur famille. La prise en charge psychologique de l'ITI dans les prisons est confrontée à un contexte difficile et décourageant face au dysfonctionnement du système judiciaire en Bolivie. Malgré cela, l'accompagnement psychothérapeutique fourni s'adapte aux besoins des personnes emprisonnées. El problema acá, sobre todo en los centros penitenciarios, es que sucede, digamos, ¿no? Hecho traumático, acontecimientos de tortura, maltrato, pero no es que acaba y ya está y luego puedes curarte, ¿no? Porque sigues en la cárcel. Y el solo hecho de estar en la cárcel ya de por sí te expone, ¿no? A un conjunto de riesgos, malos tratos, están policías, otros internos, porque es una mafia muy grande, ¿no? Pero es muy grave la vida en las cárceles, más cómo funciona la justicia boliviana, ¿no? Que no le interesa en más mínimo ni la investigación, ni trata a los acusados como seres humanos, ¿no? Cumplen luego, ¿no? Sin evidencia. He visto a varios de mis pacientes, digamos, ¿no? Que no te puedo decir, estoy seguro que son inocentes, por mucho que lo crea, pero he ido a los procesos, audiencias, y nunca han presentado evidencias que los incriminen a ellos de ningún modo, ¿no? Casi todo es con testimonios dudosos. Y no puedes, pues, así proseguir un proceso psicoterapéutico como debería ser si es que siguen en esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que no es algo que ha pasado y se acabó, sino que se sigue repitiendo una y otra vez, ¿no? Y los siguen exponiendo a un montón de injusticias, torturas, malos tratos. L'expérience de l'ITI en matière de réinsertion est vaste et c'est pourquoi l'Institut a innové dans les processus de réinsertion et réhabilitation collective par le biais de l'art. Récemment, l'atelier de danse afro-latine a permis de créer un parcours de récupération de l'estime de soi et de la confiance pour les femmes privées de liberté dans les prisons de Miraflores et d'Obrajes dans la ville de La Paz en Bolivie. Mi mamá ha sido la que ha puesto abierto grietas de libertad, porque la verdad es que muchas de las personas que vienen al baile cuando terminan me dicen, ay, me he liberado. Entonces, cuando he entrado a la cárcel, se nota que las mujeres están a flor de piel. Y eso era una ventaja para el baile, porque cuando estás así, quiere decir que lo que estás viviendo está en tu cuerpo, ¿no? Vibra así, es muy profundo. Trabajando la memoria del cuerpo, la vibración, puedes liberar el cuerpo y tu mente. Me he dado cuenta también que el momento de danza, pues había chicas que se relacionaban, que a lo mejor no se iban a relacionar en otro momento, pero en ese momento sí se relacionaban entre ellas. Y a algunas les costaba porque no se imaginaban relacionar con una o con la otra. Pero en ese momento todos se mezclan, sin diferencias de edad, sociales. Una vez que están bailando, que lo han hecho, se ponen felices. Después, en el día, tu cuerpo está con fuerza y es como que te da una confianza, ¿no? Y en la noche vas a dormir súper bien. Por eso se dice que se puede ir en la recuperación, ¿no? Y en una sanación poco a poco. A mí me parecía importante que sea un complemento a lo que hacía ya el ITEI, ¿no? Bueno, lo que quería decirles, les agradezco mucho toda su fuerza, su motivación. Yo sé que no siempre es fácil porque yo sé que las llaman para el trabajo, las llaman para ir a ver a su abogado, al médico, esas cosas así. Por eso, cada una de ustedes, mismo si ha venido un día o ha estado todas las clases, yo sé que ha sido un esfuerzo y por lo menos a mí, siempre que he salido de aquí estaba feliz, porque me devolvían también la energía positiva. Entonces, por eso les agradezco mucho. Felicidades a todas.
Dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions des personnes emprisonnées, les efforts de l'ITI pour prévenir la torture sont également fondamentaux en offrant des possibilités de formation au personnel et agents de police dans les pénitenciers. En novembre 2023, à la demande du directeur de la prison de haute sécurité de Chonchocoro de La Paz, 2 ateliers de formation ont été organisés, auxquels ont participé 67 policiers. Durant cet espace de formation, l'avocate Adriana Fernandez a abordé le cadre normatif spécial et spécialisé en matière de torture. Le docteur Andrés Gauthier s'est penché sur les conséquences biopsychosociales de la torture dans le contexte carcéral et le major de police Oliot Morales a expliqué les mesures particulières que la police bolivienne doit prendre à l'égard des personnes privées de liberté emprisonnées en Bolivie. Sur ce chemin de la recherche de l'amélioration des conditions de détention des personnes emprisonnées en Bolivie, l'ITI a mené un audit sur le respect des conditions matérielles des cellules des centres de détention de la Force spéciale de lutte contre la criminalité, ainsi que des cellules judiciaires et des prisons de la ville de La Paz en Bolivie. Cette enquête a non seulement permis de documenter l'état déplorable de ces installations et les conséquences physiques, psychologiques et sociales qui sont générées dans ces environnements, mais l'étude constitue un support important pour émettre des recommandations critiques au système pénitentiaire et judiciaire bolivien, l'exhortant ainsi à adhérer aux normes internationales. L'objectif est clair, faire en sorte que les conditions matérielles dans ces cellules respectent la dignité des personnes emprisonnées en Bolivie. Poème. La prison, un lieu pour toutes sortes de personnes, coupables ou innocents. Devant la loi et la société, ils reçoivent leur sentence, avec la froide loi de la justice. Mais dans celle-ci, le plus souvent, celui qui gagne, c'est le mensonge, l'intrigue, la diffamation dans l'injustice. Prison de San Pedro, Oruro, Bolivie.